Atención, buscadores de la verdad, hoy tengo en mis manos una joya de la polémica, un video donde protestantes y católicos se enfrentan en un debate que promete fuego, humo y lamentablemente muchos errores. Aquí no venimos a aplaudir argumentos mediocres ni a dejarnos llevar por discursos mal armados, esto es serio. Así que prepárense, porque voy a desenmascarar las inconsistencias, exponer las verdades y, si es necesario, ajustar cuentas con quienes siguen defendiendo la famosa sola escritura. Esto se va a poner bueno, señores. En que estamos discutiendo que los católicos romanos pierden debates de la sola escritura porque la caricaturizan, y estamos otra vez entrando a la definición formal que los protestantes tenemos en nuestra confesión de sola escritura. Si la sola escritura es protestante, a esa los protestantes lo que hay que escuchar qué es lo que quiere decir sola escritura en sus definiciones formales de la sola escritura en sus confesiones. Y las confesiones protestantes están de acuerdo en reconocer que es norma de fe y conducta, y por lo tanto todo está contenido en ella. Comencemos por lo básico. ¿Dónde está el canon en la Biblia? Venga, vamos a arrancar fuerte. Si su doctrina es que la Escritura es la única autoridad infalible, díganme, ¿dónde en las Escrituras aparece la lista de libros que componen la Biblia? Spoiler, no está. Así que todo su argumento se desploma desde el principio. Es decir, ustedes confían en una Biblia cuyo contenido fue definido por la Iglesia Católica que tanto desprecian. Qué ironía, es como escupir al chef después de comerse el platillo. Y ya que hablamos de ironías, vamos con la siguiente. Si los judíos del primer siglo eran sola escritura, ¿por qué dependían tanto de la tradición oral? Porque no lo pueden negar. El judaísmo del Segundo Templo estaba plagado de tradiciones orales. El mismísimo Jesús condenó a los fariseos por torcer esas tradiciones, pero jamás negó su existencia, ¿no? Entonces, ¿en qué momento decidieron ustedes que los judíos eran los primeros protestantes? Porque, si vamos a ser honestos, los rabinos tenían tanta autoridad como los textos, y esa mentalidad permeó en todo el judaísmo del primer siglo. Ahora, vámonos más profundo. ¿Quién les dio la autoridad para decidir qué tradición aceptar y cuál rechazar? Porque me da risa que acepten la autoridad de la Iglesia para definir el canon, pero luego descarten esa misma autoridad cuando se trata de interpretar la Escritura. Vamos, explíquenme. ¿Les llegó un correo celestial diciéndoles que podían quedarse con lo que les gustaba y tirar el resto? Porque hasta donde sé, Cristo no instituyó una iglesia de buffet donde uno escoge el platillo que más le gusta. Y hablando de inconsistencias, ¿por qué citan la Septuaginta cuando les conviene, pero rechazan los libros deuterocanónicos que incluye? Esta es deliciosa. Pablo y los apóstoles usaban la Septuaginta, que incluye libros como Sabiduría y Macabeos. Pero claro, ustedes, que saben más que los apóstoles, decidieron que esos libros ya no eran válidos. Digo, si Pablo estaba equivocado al citarlos, ¿qué nos asegura que no estaba equivocado en todo lo demás? Sigamos. Si el canon del Antiguo Testamento estaba cerrado, ¿por qué los judíos no se pusieron de acuerdo? Porque, queridos amigos, ni siquiera entre ellos había consenso. Los fariseos, los saduceos, los esenios y los judíos de Alejandría no compartían una lista única de libros sagrados. Entonces, ¿de dónde sacan ustedes que el canon estaba definido antes de Cristo? Ya sé, de su imaginación. Ahora, esta es mi favorita. ¿Cómo justifican que su interpretación de la Escritura es infalible? Porque rechazan el magisterio, pero actúan como si ustedes fueran el magisterio. ¿O qué? ¿Les llegó el Espíritu Santo en exclusiva para revelarles que su interpretación es la correcta entre las miles de denominaciones protestantes que no se ponen de acuerdo? Seamos serios. Y aquí va la bomba. Si los judíos eran tan infalibles con su escritura, ¿por qué crucificaron a Cristo? Vamos, explíquenme esta. Según su lógica, los judíos del primer siglo tenían la autoridad absoluta con su escritura, pero esa misma escritura no les impidió rechazar al Mesías. Entonces, ¿cómo pueden defender que ellos eran sola escritura si su aplicación de esa doctrina terminó en el mayor error de la historia? Para rematar, ¿por qué insisten en un canon definido en el primer siglo, pero se aferran a doctrinas protestantes que surgieron hasta el siglo XVI? Porque aquí está la verdadera ironía. Mientras ustedes critican al catolicismo por innovaciones, su amada sola escritura es un invento de Martín Lutero 1500 años después de Cristo. Vaya coherencia. Mis queridos amigos, les dejo estas preguntas no porque espere que las respondan, sino porque sé que no pueden hacerlo. La verdad es que su sistema de creencias se tambalea porque le falta la piedra angular, la autoridad de la Iglesia que Cristo fundó. Sin esa autoridad, su doctrina no es más que un castillo de naipes, listo para caer al primer soplo de viento. Así que reflexionen, estudien, y tal vez algún día se atrevan a reconocer lo que tanto les duele aceptar, que la Escritura no es un producto de la sola Escritura, sino de la tradición y el magisterio de la Iglesia Católica. Y cuando lo hagan, aquí estaré, listo para darles la bienvenida a casa. Atentamente, el vigilante oculto.